Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener de nueva cuenta la oportunidad de conversar, dialogar y de pasar revista a algunos asuntos sumamente importantes, pero lo vamos a hacer en clave histórica, con los impactos que esto tiene desde luego también en los tiempos actuales, de la mano y de la compañía de un invitado magnífico que ya ha tenido la oportunidad de estar con nosotros, nos ha hecho un espacio en su valiosa agenda y que desde luego yo también le guardo un aprecio personal y un respeto por su labor como jurista y en su momento como juez, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de nuestra entidad, y me refiero al doctor José Ismael Rivera Alvarado, quien está de nueva cuenta en este espacio universitario y para universitarias y universitarios. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor que esté de nueva cuenta en este programa. Gracias a usted, doctor, y con la amabilidad y el gusto de siempre. Es un privilegio poder estar en y frente a usted y frente a este foro genuinamente universitario. Es correcto, doctor. Y pues yo le agradezco de manera muy puntual que esté con nosotros, porque en la ocasión pasada se nos quedaron varios temas, digamos, ahí en la mesa del diálogo, de la discusión, y uno de ellos es un tópico que usted ha desarrollado en los últimos años, que es el del federalismo jurisdiccional, que surge a la luz de lo que hemos llamado en los últimos lustros, decenios, como federalismo judicial, pero de una manera mucho más particular. Si nosotros nos remontamos, doctor, un caso muy célebre en la historia del constitucionalismo mexicano, que fue el caso del juez Vega, debe tener todavía mucha vigencia y mucha actualidad, más allá de que fue dictada esta sentencia, este fallo, en épocas que ya son de larga data. Pero este caso es sumamente importante, doctor, como punto de partida. ¿Nos pudiera usted compartir algunas de sus nociones sobre la importancia del caso del juez Vega y qué impacto tienen en la actualidad en esto que llamamos federalismo jurisdiccional, si es tan amable? Claro que sí, con mucho gusto, doctor. En la consolidación de la República, en la década de los 60 decimonónicas del siglo XIX, se emitió unos esbozos de lo que ahora conocemos como Ley de Amparo, que era muy particular su artículo 8, que decía textualmente: está prohibido el amparo en negocios judiciales. Para esto nos tenemos que remontar a la Constitución de 1857, que generó dos guerras, una interna y otra contra una potencia extranjera. En su artículo 14 decía que en todos los asuntos se tenía que aplicar exactamente la ley. Esta regla de aplicación exacta de la ley la transmitimos al artículo 8 de la Ley de Amparo, de la prohibición del amparo en los negocios judiciales, y por lo tanto tenía que ser aplicada de manera puntual. Y existía situaciones de responsabilidad ante el Congreso de la Unión ante el rompimiento de esta obligación. Esto es, quien rompía la aplicación exacta de la ley, pues incurría en responsabilidad. Y nos remontamos un poco a aquel inicio del racionalismo francés, lo que se dice del espíritu de la ley por parte del creador de esta teoría, el barón de Montesquieu. Decía que el juez era únicamente la boca que pronunciaba las palabras de la ley.
Bajo este contexto, en Culiacán, Sinaloa, el juez Miguel Vega resolvió un caso, en aquel tiempo le llamaban caso de sangre, esto es la comisión de un delito, y aplicó una ley que cuando llegó a revisión al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, consideraron que había aplicado mal un dispositivo, una norma legal, y lo sancionaron suspendiéndolo un año en el cargo de juez, pero extendieron la suspensión a un año en el ejercicio como abogado. Esto lo privaron de su derecho al trabajo o a ejercer su profesión. El juez Vega, ante esto, compareció al juez de distrito de Culiacán, y el juez de distrito desechó este caso porque consideró que era un negocio judicial. El juez Vega, Miguel Vega, promovió una revisión y se fue a revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual consideró, y este es el meollo de este asunto, esta es la parte donde nace la fortaleza del constitucionalismo mexicano, desde mi punto de vista, se remitió a el contenido del artículo 101 de la Constitución del 57, que fue similar a la del 17, el 101 fue similar al 103, que el juicio de amparo procedía contra todo acto de autoridad que restrinja o vulnera las garantías que la Constitución reconocía. Y es esta parte, toda autoridad. La Corte realizó un silogismo bastante simple. ¿El Tribunal Superior de Justicia de Culiacán es una autoridad? Sí, sí es una autoridad. Entonces procede el amparo contra esta sanción que se le impuso al ciudadano Miguel Vega. Pero esta disposición contradecía el contenido del artículo 8 de la prohibición del negocio judicial. Esta aparente interpretación tan simple detonó, hizo eco en algo que posteriormente le hemos llamado y le hemos conocido y lo hemos normalizado como el amparo judicial. Esto es el amparo contra lo que es el amparo, la revisión de la constitucionalidad de un acto emitido por una autoridad a los actos y actuaciones que son llevados a cabo por las autoridades judiciales. Esto inclusive detonó el comentario de Emilio Rabasa en su libro, el artículo 14, llamándolo la tarea imposible de la Corte, previendo lo que sucedió, que iba a ser una tarea imposible porque iba a ser una carga imposible de realizar, una carga de trabajo imposible de realizar. Y que eso también detonó la reforma del artículo 14 en la Constitución del 17, con su contenido actual del cómo se lleva a cabo la interpretación según sea materia civil, según sea materia penal. Y también detonó que a través del amparo pues se fueran conociendo y resolviendo las actuaciones de las autoridades judiciales. Tuvo un impacto pues muy complicado porque hay un debate, ahí sí solo lo menciono, que se rompe el tema de constitucionalidad para convertirse en estudios de legalidad. Entonces, el caso del juez Vega es sumamente importante dentro de esa arqueología o historia judicial, jurídica, porque nos da los sesgos de cómo o a quién, bajo determinadas circunstancias, pues se puede revisar la actuación en concepto de autoridad bajo el parámetro del contenido constitucional. Es correcto, doctor. Entonces, a la luz de este caso, cuyas generalidades nos ha narrado de una forma extraordinaria, ¿cómo podemos encontrar también lo que usted bien menciona de la arqueología, del amparo y en general del control de constitucionalidad en México y todos los vericuetos y la serie de vicisitudes
que también se han dado de entonces a la fecha y que continúan sin resolver. Ese tema que usted también lo menciona muy bien, lo apunta, sobre la distinción entre constitucionalidad y legalidad, o la sinonimia que algunos predican de la misma ya en la práctica, en esta especie de constitucionalidad o de legalidad refleja, es también un tema que al día de hoy sigue constituyendo un aspecto muy puntual dentro de la dinámica, pero sobre todo de la problematización del derecho constitucional mexicano, doctor, y que si le parece bien, tras un breve corte vamos a seguir conversando al respecto, pero sí era importante en este sentido lo que usted nos puso sobre la mesa de la discusión para entenderlo. Y regresando pues de una pequeña pausa, seguiremos con ello si le parece. Claro que sí, doctor. A nuestro auditorio del derecho y los derechos en serio, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el doctor José Ismael Rivera Alvarado, un jurista duranguense de una trayectoria notable, destacando su paso por varios lustros en el Poder Judicial de nuestro estado, primero como juez y después como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Estimado doctor, antes de la pausa, usted nos hacía una recapitulación de este caso célebre en la historia del constitucionalismo mexicano, que es necesario en cualquier clase de derecho constitucional, de derecho de amparo, incluso de derecho procesal, pasar revista sobre el mismo, que es el caso del juez Miguel Vega en Sinaloa. Usted nos hacía algunas puntualizaciones para observar cómo a partir de ese caso ha ido evolucionando de alguna otra forma, ya sea para bien o para mal, lo que usted también ha denominado federalismo jurisdiccional a través del amparo. Y cómo se ha dispersado, doctor, cómo de alguna u otra forma no hemos terminado por diseñar y por construir un adecuado sistema de control de la regularidad constitucional, y cómo ese escenario de dispersión termina también por minar muchos de nuestros derechos y libertades. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? ¿Y cómo podemos hallar una luz al final del túnel en este embrollo del federalismo jurisdiccional? Sí, gracias, doctor. Mire, cuando a partir de determinar reflexiones sobre todo esto que acabo de mencionar del caso del juez Vega, tengo una afirmación sujeta, claro está, a cualquier controversia, de que la calidad del derecho, siguiendo a Manuel Atienza de sus casos fáciles, difíciles y trágicos, la calidad del derecho depende de la calidad del intérprete. Y solo el que tiene, en los casos jurisdiccionales, judiciales, solo el que tiene la visión exacta es quien tiene el proceso, el seguimiento y la decisión del proceso. Porque partiendo de lo fáctico, esto es de los hechos sobre los cuales se tiene que emitir una resolución, es el intérprete el que lleva a cabo la adecuación de la norma al hecho concreto. Jamás se adecúa el hecho a la norma. Cuando se hace una interpretación y de esa interpretación se requiere la validación a través de los distintos medios de revisión, encontramos que si México tiene una diversidad, el estado de Durango la tiene igual. Tenemos como 3 Durangos, tenemos el semidesierto, tenemos la montaña y tenemos el valle. Y en el cuarto lugar pongo microrregiones. Correcto. Y que si bien la ley es general, la particularidad de estas regiones es diferente. En el semidesierto usted encuentra una migración al extranjero impresionante. En la montaña es menos, porque en la sierra, porque pues hay áreas de trabajo, pero pues es un trabajo muy complicado, muy fuerte. Entonces, cuando de la calidad del intérprete surge una norma individualizada, que es una sentencia, hay varias características. Primero, si hablamos de federalismo, son leyes expedidas por los congresos locales, y que los congresos locales tienen que ver su propia diversidad.
es una forma de racionalizar la creación de la ley. Es para solucionar un tema, ¿sí? Y para aplicarse en un tema de igual manera. Sin embargo, cuando encontramos el trámite, ya en términos actuales de amparo directo contra una sentencia, pues no necesariamente hay una visualización de lo que hizo el intérprete originario, sino que hay una visualización de una serie de criterios creados que no necesariamente confluyen con la legislación local o con la costumbre o ideología local. No es lo mismo Yucatán que Durango, no es lo mismo Tamaulipas que Chiapas, porque son circunstancias diferentes y porque el intérprete es diferente. Homogenizar a través de criterios, las famosas jurisprudencias, rompe, a mi punto de vista, esta visualización originaria que hace el intérprete originario. Porque entonces el intérprete originario tendría que dejar de lado su propia legislación creada, recalco, a partir de situaciones normalizadas por el legislador local, y pareciera que tendría que visualizar conceptos más generales que probablemente la calidad del derecho del intérprete se vea coartada, se vea mermada, porque tiene que atender otra serie de aspectos que rompen la focalización que se supone el federalismo otorga a cada estado libre y soberano para establecer su propia legislación interna. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué le llamamos federalismo jurisdiccional? Porque la autoridad federal genera una serie de criterios jurisdiccionales o aplicados a temas jurisdiccionales que no se pueden rebasar. ¿Generará una adecuación o una respuesta adecuada? Pues, o generará una respuesta correcta, pues a final de cuentas caemos en una celda donde lo que importa es una respuesta correcta a partir de criterios precedentes que se supone que son correctos. ¿Genera federalismo jurisdiccional? Sí, porque a través de la autoridad federal se coarta, se restringe la calidad interpretativa y la calidad de solución que, recalco, quien tiene el caso concreto en sus manos, quien tiene el expediente en sus manos, puede resolver por la percepción propia que tiene del caso, no por un antagonismo o por un protagonismo que le quita respeto a su decisión, y que esto tiene que ver o que impacta en lo que de 1994 hacia acá empezamos a manejar y a conocer como la independencia judicial. Hasta dónde un juez local es independiente si tiene que seguir parámetros preestablecidos por una autoridad federal. Fíjese que ese es un tema bastante interesante, doctor, porque en efecto, cuando nosotros evaluamos la calidad interpretativa, la calidad de las sentencias de las y los jueces locales, nos encontramos con muchos obstáculos, a diferencia de lo que sucede con las personas juzgadoras en el ámbito federal, y así lo demuestran distintos estudios empíricos. Entonces, ahora que usted trae esto a colación, pues definitivamente todo cuadra y todo checa, en el sentido de que las facultades interpretativas de las personas juzgadoras locales de alguna u otra forma están sesgadas de antemano y están predeterminadas por virtud de criterios que, como usted bien lo mencionaba, no consideran las particularidades de cada entidad. El componente social es heterogéneo, es dinámico, es diverso, es plural, y más aún en una sociedad como la del siglo XXI, en donde desde luego cada entidad federativa tiene su propia dinámica social, cultural, política, y entonces este tema requiere de soluciones y de propuestas. Entonces, este tipo de estudios como los que usted genera también con su actividad práctica,
práctica, pues son muy importantes. Doctor, el tiempo empieza a agotarse en esta emisión, pero ¿alguna conclusión o alguna propuesta que usted quiera hacer ante nuestro auditorio, si fuese tan amable? Pues bueno, el tema de hoy es un tanto más doctrinario, un poco reflejado empíricamente en lo fáctico a través de las decisiones jurisdiccionales. Simplemente mi conclusión sería que en el derecho no hay verdades absolutas, porque es cambiante. Pero en el mejor de los casos es importante conocer cuáles son nuestros derechos. Decían, concluyo con esto, doctor, que para no afectar tu estado de salud, ve con el médico que te revise antes de que te enfermes. Yo los invito a que conozcan sus derechos antes de que lleven a cabo cualquier acto para que tengan los principios de corrección y así evitamos la diversidad y la posibilidad de error en el respeto que cada ciudadano, cada persona tiene en sus derechos por parte ya sea de la autoridad o de otro particular. En una próxima emisión, doctor, a la que usted amablemente ha accedido a estar con nosotros, Claro que sí. hablaremos de otro tema que es el de la justicia cotidiana, que nos servirá como punto de partida a lo que usted acaba de mencionar. La necesidad de conocer nuestros derechos, la necesidad de plantearlos en una perspectiva preventiva antes de que surja el conflicto, antes de que surja el problema, porque a final de cuentas el derecho también, dentro de sus múltiples finalidades y cometidos, es una técnica de control social, es una técnica para mantener el orden y la estabilidad. Y qué mejor que conocer nuestros derechos y libertades, como usted lo ha puesto de manifiesto. Estimado doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta emisión y siempre es un privilegio que esté de cara al auditorio universitario. Gracias. A nuestro auditorio de El Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.